Saludos amigos, gracias por compartir conmigo este estudio. Este que le habla es su amigo y hermano Pablo Acevedo del Ministerio Restaurando el Altar. En esta ocasión vamos a seguir con la parte 2 del estudio, la Odisea y la justificación por la fe. Dejamos allí un poco a la iglesia de la Odisea, donde ya vamos a introducirnos, en la cual de la iglesia de Filadelfia pasamos a la iglesia de la Odisea y nos damos cuenta que allí, la iglesia de Filadelfia, había una puerta que se abrió, una puerta que fue cerrada, una puerta que abrió, y entendemos que, entendiendo el santuario, era la puerta del lugar santo. Jesús pasó al lugar santísimo, en el cual está el arca del pacto. Ahora, tengan eso en mente, porque ahora en la Odisea vamos a ir viendo algunas cosas de la Odisea y por qué llega a esta condición. Ahora, quizás para la mayoría del que oigan este video, si alguien es adventista, se va a dar de cuenta que en el 1888 ocurrió lo que se llama, en realidad, unos jóvenes llamados Waggoner y Jones, los cuales trajeron lo que en el 1888 se conoció como la justificación por la fe. Y es interesante porque se habla mucho de la justificación por la fe y de lo que sucedió en el 1888, de aceptar la justicia de Cristo, no la justicia del hombre. ¿Por qué? Porque para ese tiempo, en el adventismo, había muchos pastores, hermanos, que en realidad, como lo llama la sierva del Señor, dice que a la iglesia, la mayoría estaban secos como las colinas de Gilboa. ¿Por qué? Porque enfatizaban mucho la ley, las obras, pero dejaron ver en realidad a Cristo. Por eso el Señor levantó, yo no tengo duda, a estos dos jóvenes, a Waggoner y Jones, y junto con la mensajera del Señor y algunos más, pero principalmente estos dos jóvenes, ellos, el Señor les mostró y los usó para que pudieran una vez más traer en realidad la verdadera justificación por la fe, que es Cristo en nosotros, morando en nosotros. Cristo es que hace aquello que el ser humano no puede hacer. Y en realidad, por eso hemos titulado La Odisea y la justificación por la fe. Porque la Odisea todavía no hemos entendido, hermanos, la verdadera justificación por la fe. Y es algo interesante a la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿por qué mencioné a estos dos jóvenes? Porque en realidad, cuando se menciona la justificación por la fe, en 1888, a Waggoner y Jones, lo único que se menciona es que ellos trajeron el mensaje de la justificación por la fe. Pero cuando usted va a sus escritos, hermanos, esto no se comenta. Cuando usted va a sus escritos, usted se va a dar de cuenta que dentro de ese mensaje de la justificación por la fe, Waggoner y Jones predicaban que Jesús era el Hijo de Dios. Waggoner y Jones no eran trinitarios. Waggoner y Jones creían que Dios es solo uno y que tiene un hijo, y ese hijo se llama Jesucristo. Waggoner y Jones creían que Jesucristo era divino del Padre, como el Padre, y que salió del Padre, por eso era divino y que también podía ser adorado, hermanos. Ellos rotundamente no creían en lo que se cree ahora en el adventismo, de que Dios es un Dios en tres personas coeternas, lo cual ese término no se encuentra en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía. Es interesante. Ahora, quiero leerle una cita acerca de lo que escribió Jones. Y dice así. Esto se encuentra en el libro Cristo y su justicia. Si usted no ha leído este libro, léalo, hermanos, léalo. Cristo y su justicia de Waggoner Jones. Se encuentra gratuito, online usted lo puede encontrar. Y dice de la siguiente manera. Es cierto que hay muchos hijos de Dios, pero Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Y por lo tanto es el Hijo de Dios en un sentido en que ningún otro lo ha sido.
ni lo pudiera ser nunca. Los ángeles son hijos de Dios como lo fue Adán por creación. Los cristianos son hijos de Dios por adoración. Pero Cristo es el Hijo de Dios por nacimiento. El escritor de la epístola a los Hebreos muestra además que la posición del Hijo de Dios no es una a la que Cristo ha sido elevado, sino que la posee. Las Escrituras declaran que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Es unigénito o engendrado, no creado. En referencia a cuando no corresponde a nosotros el inquirir, ni podrían nuestras mentes comprenderlo, aun si se nos explicara. El profeta Miqueas nos dice todo cuanto podemos saber acerca de ello en estas palabras. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Hubo un tiempo cuando Cristo presidió y vino de Dios, del seno del Padre, según Juan 8:42 del 1 al 18. Pero fue tan atrás en los días de la eternidad que para el entendimiento finito significa sin comienzo. Eso se encuentra en la página 13 de Cristo es su justicia. O sea, estos jóvenes creían cuando trajeron la justificación por la fe, creían en el Padre como único Dios verdadero y creían en Cristo como su Hijo unigénito, engendrado, no creado. Así que no solamente si usted va a predicar de la justicia de Cristo, tiene que predicar también de quién es el verdadero Dios, porque va entrelazado una con la otra. Por eso es que la justicia de Cristo en nosotros. Cartas y manuscritos, el 1 de febrero del 24 del 1915, párrafo 2 al 4, dice: Os digo ahora que cuando vaya al descanso se producirán grandes cambios. No sé cuándo será llevada y deseo advertir a todos contra las artimañas del diablo. Quiero que el pueblo sepa que les advertí cabalmente antes de mi muerte. Pregunto, ¿lo que ella dijo en esta cita se cumplió? Se cumplió perfectamente, hermanos. Cuando los pioneros murieron en la iglesia, hermanos, recuérdese, vamos haciendo la relación. La iglesia de la Odisea, donde se abre la puerta, donde más o menos comienza el periodo, donde se empieza a predicar los mensajes de los tres ángeles por los pioneros, por este despertar. Los pioneros no creían en la Trinidad. Y usted se va a dar de cuenta que cuando murieron todos los pioneros, los principales pioneros, entonces fue que la doctrina de la Trinidad se fue introduciendo dentro del adventismo hasta el día de hoy. Y todavía, hermanos, es interesante porque dicen que nuestros pioneros estaban equivocados. Pero aunque nuestros pioneros estuvieran equivocados, la palabra de Dios no se equivoca. Y esa es la que verdaderamente vale. La palabra de Dios es clara. En la palabra de Dios usted no va a encontrar ninguna Trinidad, hermanos. Entonces, ahora, quiero que entremos ahora con esto en mente a la iglesia de la Odisea, ¿ok? Y vamos a usar un poquito del santuario. Cuando usted va al mensaje de la Odisea, usted se va a dar de cuenta de algo. En la Odisea, usted se da de cuenta que el Señor le habla a la Odisea, ¿ok? Y quiero, déjeme en realidad buscar por aquí, en el libro de Apocalipsis, y vamos a ir a la iglesia de la Odisea para ver un poco acerca de la Odisea. Dice, capítulo 3, verso 14, dice el siguiente: escribe el ángel a la iglesia de los laodicenses. ¿Ok? Estas cosas dice el amén. Presten atención. El testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesús le dice a Juan que le escriba al ángel.
¿Okay? Y usted se va a dar cuenta que el ángel que le habla a todas las iglesias, en verdad, es el líder de la iglesia. ¿Okay? Apocalipsis en todas las iglesias le está hablando a los líderes de la iglesia, le está hablando al ángel que es el líder, según el espíritu de profecía, de las iglesias. ¿Okay? Hoy en día serían ¿qué? Los dirigentes, los pastores. El Señor le está hablando a los pastores. ¿Por qué? Hermanos, como en el Antiguo Testamento, si hay un rey malo o que no sigue al Señor, el pueblo se fue en pos de él. Hoy en día, hermanos, si el ser humano, hermanos, estamos siguiendo a hombres, se van detrás de un hombre. Si el hombre lo dice, tiene que ser así. Y eso lo hemos visto innumerables veces. Pero dice que le diga al ángel. Ahora miren qué interesante. Le sigue diciendo, yo conozco tus obras. ¿Quién es el que está diciendo en realidad las palabras, la cual Juan está escribiendo? Es Jesús. Es Jesús el Cristo. Está diciendo, yo conozco tus obras. O sea, que la condición que se le va a dar a la Odisea, no soy yo el que está dando esa condición. Es Jesús el que está dando la condición. Y no le está diciendo por decir, sino que Él conoce las obras. Preste atención, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas. Jesús le está haciendo un llamado a la Odisea. Y tiene que ver, hermanos, tiene que ver con lo que sucedió de la iglesia de Filadelfia, que Jesús no le hace reproche, a la iglesia de la Odisea. Y Jesús le está diciendo, yo conozco tus obras. Y le dice, ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueres frío o caliente. ¿Cuál es el problema de la Odisea, hermanos? El problema de la Odisea es, Jesús dice, yo quisiera que tú fueses frío o que fueres caliente. Pero el problema es que la Odisea, según es que, es tibia. Entre medio de frío y caliente. ¿Verdad que sí? Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, es tan clara la escritura, él dice, ¿cuál es el problema? Yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que sea cubierto y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Para qué es el mensaje de la Odisea, hermanos? No es un mensaje para condenar. Es un mensaje de arrepentimiento. Jesús está haciendo un llamado. Jesús conoce tus obras. Jesús conoce mis obras. Y Él está diciendo que arrepiéntete. Porque en la condición tibia de la Odisea, hermanos, el Señor va a vomitar esa condición tibia. No podemos estar en esa condición tibia. Es mejor, dice, es mejor que estés caliente y es mejor que estés frío. Y es interesante porque vamos a ver algún aspecto en el santuario acerca de eso. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el Espíritu, hermanos? ¿Quién es el que empezó hablando? Jesús. ¿Quién es el que dice tenga oído? El Espíritu, porque el que está hablando es que Jesús a través de su Espíritu. No es otro espíritu, hermanos. Y ese es uno de los problemas de la Odisea. Ahora, yo quiero que sigamos viendo algo. Es uno de los problemas de la Odisea. Ahora, usted se va a dar de cuenta, estudie con calma, usted se va a dar de cuenta que la iglesia de la Odisea todavía se puede ver arqueológicamente algunos acueductos, los cuales habían unas aguas termales que venían de Hierápolis.
pasaban por un acueducto que ellos construyeron y eran de unas aguas termales en las cuales era caliente. Entonces, ¿por qué Jesús usa esta expresión? Porque las aguas termales eran calientes y cuando venía por el acueducto, al llegar a la Odisea, ya la agua llegaba tibia. Ahora, preste atención, recuerde esto. Al llegar a la Odisea, la agua llegó como tibia. También podemos ver otro punto que son reconocidos como una industria de telas, una lana negra. Y tenía un centro bancario, o sea, era rico. Una escuela de medicina que era, por eso le dice, que fabricaban el colirio, el cual fue muy famoso en esa época. Por eso es que Jesús le habla de esta manera. O sea, en realidad cuando usted se fija, hay una relación con el Génesis. Adán y Eva se autojustifican. La iglesia de la Odisea se autojustifica. Los líderes de la iglesia de la Odisea se autojustifican. Y cuando usted, es interesante porque usted va a encontrar en el mensaje de la Odisea, miren qué interesante, hermanos, que yo leyendo y el Señor me trajo esto a la mente, y lo que yo pude ver a mi poco entender, usted se va a dar de cuenta que en Apocalipsis 3:17, en la condición de tú dices y no sabes. Usted se va a dar de cuenta, tú dices. Jesús le dice, tú dices, pero no sabes. ¿Se dan de cuenta? Eso es peligroso, hermanos. El que tú dices, pero no sabes. Porque en Apocalipsis 3:17 usted va a encontrar que primero dice que es pobre. Y usted se va a dar de cuenta, hermanos, presten atención a lo que le voy a decir. En este mismo orden usted va a encontrar, y usted lea con calma y se va a dar de cuenta cuando lee el versículo 17 y el verso 18 del capítulo 3, y usted se va a dar de cuenta que hay una inversión de palabras. ¿Por qué el Señor invierte las palabras? Es interesante lo que yo pude encontrar, hermanos. Porque en el verso 17 del capítulo 3 dice, el Señor dice que tú eres pobre, pero el tú, el yo, la Odisea, el yo dice, yo soy rico. Jesús que me conoce dice, tú eres ciego, pero yo digo, yo puedo ver. Jesús me está diciendo, tú estás desnudo, pero yo digo, yo estoy vestido. ¿Se dan de cuenta el problema, hermanos? Por eso Jesús se presenta como el que Él es. Él conoce, Él sabe mi condición. Pero ¿qué pasa? La Odisea se empeña en decir, no, yo no. Tú dices, pero yo no. ¿Se dan de cuenta, hermanos? Es el yo. El yo está centrado en la Odisea. Por eso estos varones trajeron la justificación por la fe. Que no es el yo, no soy yo el que hace las obras. Es Cristo el que hace las obras. Es Cristo morando en el ser humano. Por eso el Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea, es una condición en la cual Jesús quiere que cambie. ¿Por qué? Porque si no va a estar a punto de vomitar. Y esa condición, hermanos, tiene que ver en que conozcamos al Dios verdadero y tiene que ver en entender quién es Cristo y quién es Dios el Padre. Así que Jesús dice que yo soy pobre, pero yo digo, yo soy rico. Jesús dice que yo soy ciego, pero yo digo, yo puedo ver. Jesús dice, estás desnudo, pero yo digo, estoy vestido. Qué interesante, hermanos. ¿No nos hace una relación cuando vamos allá, al Edén, donde la pareja se esconde y se autojustifica y están desnudos en realidad, pero se vistieron? ¿Se dan de cuenta? La Odisea quiere hacer lo mismo. Ahora, cuando Jesús invierte la palabra, recuérdense, estúdienlo con calma en su casa y se van a dar de cuenta, porque en el verso 17 Jesús dice, pobre, ciego y desnudo. Pero después el consejo de Jesús
invierte las palabras. En el consejo de Jesús, Jesús está diciendo, lo está leyendo, lo está poniendo en el orden en que el ser humano cree que es. Recuérdese, pobre, ciego y desnudo. Pero ahora Jesús en el verso 18 invierte las palabras porque este es el consejo de Jesús. Y en el verso 18 Jesús me menciona que Jesús dice en el verso 18, vamos a leer el verso 18. Dice lo siguiente: yo te aconsejo, es un consejo, que de mí compres oro refinado. ¿Se da de cuenta? Oro. Para que seas rico. Después dice, ¿cómo sigue diciendo? Y vestiduras blancas para que sea cubierto y no se descubra la vergüenza de tu nudez, y unge tus ojos con colirio. Si se da de cuenta con calma, en el verso 17 lo primero que está es pobre, después está ciego, después está desnudo. Pero ahora Jesús dice, el consejo que Jesús le da es que compre oro, que tiene que ver con pobre, esa se queda igual, pero entonces invierte las otras dos y en vez, se supone que la segunda era ciego, pero ahora en vez de ciego pone las vestiduras blancas que tiene que ver con vestido. Y el último, que en el verso 17 que estaba desnudo, ahora lo invierte las vestiduras blancas con colirio, o sea, invierte el ciego con desnudo. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver? O sea, Jesús me aconseja que compre oro primero para que sea rico. Jesús me aconseja que tenga las vestiduras blancas para estar vestido. Y Jesús me aconseja el colirio para poder ver. Ahora, usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué yo menciono que está invertido? Tiene mucha importancia, hermanos. Miren qué interesante. El oro, en realidad, cuando usted va a 1 de Pedro 1:6, se da de cuenta que el oro es la fe cuando se prueba el fuego. O sea, el oro tiene que ver con la fe. O sea, la iglesia de la Odisea no tiene fe, no tiene la verdadera justificación por la fe. La fe que tiene la Odisea es en el que yo puedo, yo hago, yo estoy, yo soy. Hermanos, y eso usted lo encuentra en 1 Pedro 1:6. La vestidura blanca, hermanos, en realidad en la Biblia, en Isaías 61:10, tiene que ver con el manto de justicia de Cristo. Dice, en gran manera me gocé en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Con un novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El colirio tiene que ver con mi condición y esa condición se puede ver a través de la ley de Dios, hermano. Miren qué interesante. Salmo 119, del 11 al 18. Miren cómo dice. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito todo Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tus siervos que viva y guardaré tu palabra. Ahora miren qué interesante. Abre mis ojos. ¿Cuál es el problema? Que no ve. ¿Se dan de cuenta? Ahora miren cómo dice acá. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ahora, ¿por qué mencioné de lo que está invertido, hermanos? ¿Por qué lo mencioné? Porque en el Apocalipsis 3:17 el yo tiene fe. Presten atención. Porque aquí está, hermanos, la suficiencia propia versus la justificación por la fe. El yo de Apocalipsis, que Dios reprende. El yo tiene fe. Presten atención. Guarda los mandamientos y está vestido con su propia justicia.
¿Me doy a entender? El yo de Apocalipsis dice yo tengo fe. Y como yo tengo fe, yo guardo los mandamientos. Y al guardar los mandamientos, yo estoy vestido. ¿Y qué es las vestiduras? Yo tengo justicia. Yo soy justo. ¿Por qué? Porque yo tengo fe. Yo guardo los mandamientos y yo soy justo. ¿Se dan de cuenta el grande problema de la Odisea? Pero es interesante porque al Jesús invertir las palabras, hermanos, léalo con calma y se va a dar de cuenta. Al Jesús invertir las palabras en el Apocalipsis 3:18, Jesús le está dando un consejo. Y miren qué lindo, hermanos. En Cristo, el yo, recuérdese, tiene fe, guarda los mandamientos y por medio de guardar los mandamientos tienen justicia propia y están vestidos con la justicia. Pero en Cristo, al invertir, al darle el consejo, Jesús, ¿qué es lo que le está diciendo? Tu justicia, como dice la Biblia, la justicia del ser humano, hermanos, es como trapo de inmundicia, amigo que me escuchas. Tu justicia es como trapo de inmundicia. Solamente la justicia de Cristo me trae salvación. Solamente la justicia de Cristo puede ser que yo pueda observar la ley. El ser humano por sus propios méritos nunca va a poder guardar la ley. Solamente en Cristo. Por eso, repetidas veces usted se va a encontrar la expresión de Pablo que es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y esa es la hermosura del Evangelio, hermanos. Ese es el Evangelio de Cristo, que en Cristo, hermanos, yo puedo obedecer la ley. En Cristo yo puedo guardar la ley. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Y por eso la Odisea, hermanos, no ha entendido que es en Cristo. En Cristo, cuando Dios invierte las palabras, por la fe se apropia de su justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo. ¿Cuál fe? La fe de Cristo. En Cristo yo me apropio de la fe. Se apropia de la justicia de Cristo y entonces yo puedo guardar los mandamientos. ¿Se dan de cuenta, hermanos, por qué reproche? Porque la Odisea dice, yo puedo. Y Jesús le está diciendo que tú no puedes. Escucha mi consejo. Tú necesitas la fe. ¿Cuál fe? La fe de Cristo. La fe que lo llevó allí a la cruz del Calvario. La fe que fue probada. La fe que nunca echó atrás. La fe que siempre siguió al Padre. Cristo, y es Cristo, hermanos. Gloria sea a Dios. En Cristo el ser humano tiene fe y esa fe se apropia de la justicia de Cristo y puede guardar los mandamientos. Qué bonito, hermanos, cómo el Señor invierte las palabras y le está diciendo a la Odisea, tu justicia no sirve, es mi justicia. Por eso es que ha llegado a esa condición tibia, porque crees que puedes, pero no puedes, pero en Cristo sí puedo ser vencedor. Y hermanos, para ir concluyendo, nos vamos a dar de cuenta y vamos a entrelazar todo. Ahora, recuérdense en que le dije que el agua cuando llega a la Odisea es tibia. ¿No se le viene algo a la mente? La agua que llega a la Odisea se tibió. El mensaje que empezaron al final de la Odisea nuestros pioneros, cuando llegó al adventismo, cuando llegó a la Odisea, que se convirtió en la Odisea, cuando murieron nuestros pioneros, ese mensaje ahora es un mensaje tibio. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Miren lo que dice Juan 4, del 13 al 14. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el agua bebiere del agua que yo le daré. ¿Quién está hablando, hermanos? Jesús. Recuerden bien claro. Jesús. ¿Quién es el agua? Jesús. El agua que yo le daré. Jesús tiene un agua, hermanos. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será de una fuente
de agua que salte para vida eterna. Recuérdense que estamos viendo que el agua que llegó a la Odisea, el agua cuando llegaba a la Odisea llegaba tibia, y esa condición de la Odisea, Jesús dice que estaba a punto de vomitar, y esa agua es Cristo, hermanos. Cuando Cristo llega a la iglesia de la Odisea, algo sucede, hermanos, que el Cristo que llega al agua de la Odisea ya es un Cristo tibio. ¿Por qué? Porque no es un Cristo verdadero. No es un Cristo verdadero, es otro Cristo que el cristianismo se ha inventado. Es otro Cristo que Roma se ha inventado. Es otro Cristo que la filosofía ha inventado. No es el Cristo, hermanos, que creían nuestros pioneros. No es el Cristo que en verdad creían los discípulos. Al llegar a la Odisea, algo sucedió. Es interesante el mensaje de la Odisea. Y miren lo que dice en Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. ¿Quién se puso en pie? Jesús, presten atención. Y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Cuando usted junta los dos pasajes, hermanos, se da de cuenta, Jesús le dijo, el agua que yo le daré, el que bebiere de esta agua, de sí mismo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Estaba apuntando al futuro, hermanos. Y aquí ahora Jesús dice que cuando, pues aún no había venido el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu, hermanos? El Espíritu que está hablando es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de Cristo el que se presenta a todas las iglesias. Mira lo que le dice, el Señor se presenta, yo digo esto, yo soy, yo conozco, y es Cristo. Y al final dice, mira lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es otro espíritu, hermanos. El Cristo, el Espíritu que llegó a la Odisea, es otro espíritu. Por eso el espíritu de la Odisea, hermanos, que tiene la Odisea, hermanos, es una iglesia que llegó a ser, ¿qué? Tibia. ¿Por qué? Porque es otro Cristo, es otro espíritu. No es el que presenta la palabra de Dios. El Jesús que llegó a la Odisea, hermanos. Ahora, miren qué interesante, hermanos. Por eso le dije que iba a relacionar. Se recuerda los tres estados. Jesús, hay un estado frío, tibio y caliente. Y de esta manera yo lo entendí, hermanos. El atrio tenía 3 lugares. Recuérdense, el estado que la Odisea presenta son 3 estados. Y el santuario propiamente dicho tenía 3 lugares. El santuario tenía el atrio, tenía el santo y tenía el santísimo. Y recuérdense que la Odisea es el periodo donde Jesús está, ¿dónde? En el lugar santísimo. Ahora, la Odisea presenta 3 estados. Ahora vamos a ver, hermanos, qué bonito cómo se ven esos 3 estados. Según este servidor lo puede ver. El atrio, el santo y el santísimo. La Odisea presenta 3 estados, frío, tibio y caliente. Ahora, cuando usted, hermanos, en realidad, vamos a ver acá, estoy buscando por aquí, vamos a conectar la visión del trono para ir terminando, la visión del trono de Dios que se encuentra en Primeros Escritos, páginas 54 y 55, con el santuario. Y vamos a entrelazar todo y ustedes verán qué tiene que ver una cosa con la otra. Satanás quiere que se quede en el tibio, hermanos. Vamos a ver. Leemos en la visión. Esto es una visión muy tremenda, hermanos, muy bonita. Primeros Escritos. Dice, vi un trono y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Presten atención. ¿Quiénes se sientan en el trono? El Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre. Pregunto, ¿el Padre tiene personalidad? ¿Jesús tiene personalidad? ¿Lo presenta como una persona? Sí. ¿Presenta la Biblia al Padre y al Hijo como personalidad?
Sí los presenta. Pues la cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como Él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla porque dijo, si llegase a contemplar la gloria de la persona, dejaría de existir delante del trono. Vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés. Presten atención, dos compañías frente al trono. Recuérdense que estamos entrelazando esto con el santuario, lugar santo, lugar santísimo. Mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre, parecía interceder para con él. Una luz procedía del Padre y del Hijo. ¿Quiénes están aquí, hermanos? No hay otro. El Padre y el Hijo. Y de este a la compañía que oraba. Miren qué interesante. Dice que una luz procedía del Padre. Miren la relación, fuente y canal. El Padre al Hijo y del Hijo a la compañía que oraba. Lea el prólogo de Apocalipsis capítulo 1 y se va a dar de cuenta la revelación del Padre que Dios, el Padre dio de su Hijo Jesucristo y se la manifestó a su siervo. ¿Se da de cuenta? Sigue diciendo. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo. Y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz y se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la compañía, con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Vi al Padre levantarse del trono. Daniel 7. Y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo. Si se levantó y entró al lugar santísimo, pregunto, ¿de dónde se levantó? Del lugar santo. En el carro, los ángeles de llamas entró al lugar santísimo. Daniel 7, la visión del juicio. Y entró al lugar santísimo, al interior del velo, presten atención, y se sentó en el trono. La Odisea, recuérdense que de la iglesia vemos que entonces a la Odisea, cuando llegamos a la Odisea de la iglesia de Filadelfia, recuérdense la puerta que se abre del lugar santísimo, ahora vemos que el Padre pasa del lugar santo, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Ahora, mira lo que vio allí. Allí vi tronos que no había visto antes. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban posternados se levantó con él. Presten atención, los que siguen a Jesús, estos son los 144,000, Apocalipsis 14, los que siguen al Cordero por donde quiera que están. Dice que Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban posternados se levantó con él. Recuérdese, el Padre se levanta y pasa al lugar santísimo primero. Ahora Jesús se levanta y entonces dice, se levantó del trono y la mayoría de los que estaban posternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz, dice el texto. No vi un rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente. Después que él se levantó y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él. Mientras se alejaba del trono y los conducía en un trecho, alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz.
decir, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de eso, un carro de nube cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo. ¿Se dan de cuenta? El Padre pasa del lugar santo al lugar santísimo. El Hijo ahora se levanta y viene al lugar santísimo donde está el Padre sentado. Presten atención. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote. ¿Dónde? En el lugar santísimo. De pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Entonces Jesús me mostró la diferencia entre los que se basan en la fe y en los que aprenden de sus sentimientos. Los que dependen de sus sentimientos, los que se levantaron con Jesús, elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban, Padre mío. ¿A quién le rogaban? Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús, ¿se dan de cuenta? Le piden al Padre su espíritu. Ahora recuerden que el Padre es la fuente de todo. El espíritu del Padre está en el espíritu del Hijo. El Padre le dio su espíritu al Hijo y del Hijo llega el espíritu a nosotros. Así es que trabaja el Espíritu Santo, hermanos. Es el Espíritu de Cristo morando en nuestros corazones. Pero en realidad el Espíritu viene del Padre, procede del Padre, está en Cristo y a través de Cristo viene a nosotros. En él dice, Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cómo puede? ¿Quién es el que sopla, hermano, sobre ellos? ¿Se recuerda a los discípulos? Jesús sopló y le dijo, recibid el Espíritu. Dice, en ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. ¿Dónde se había quedado esa compañía? En el lugar santo. Recuérdense, una compañía, los dos, cuando Jesús estaba en el lugar santo, toda la multitud estaba con Jesús ahí. Unos eran indiferentes y otros estaban aferrados a Jesús. Cuando Jesús se mueve, una compañía se queda ¿dónde? En el lugar santo, pero la que le es fiel, la que se estaba a sus pies, ¿a dónde entra? Al lugar santísimo. Dice que esa compañía que se quedó en el lugar santo, se quedó postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Presten atención, hermanos. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar delante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar. ¿Cuál compañía? La que se quedó en el lugar santo. Recuérdese que Jesús ya no está en el lugar santo. Jesús está ¿dónde? En el lugar santísimo. Padre, danos tu espíritu. ¿A quién le pedían esa compañía? Creían que le estaban pidiendo a Dios, pero no había nadie. Ya el Padre había pasado, Jesús había pasado. ¿Y quién se quedaron ahí? Esta compañía. Pero recuérdense que dice que ella vio al enemigo, a Satanás que estaba ahí. Y dice, ellos le están diciendo en el lugar santo, Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Y termina la cita, que no está en primeros escritos, pero sí en el periodo de Estar, después la mensajera del Señor añadió este otro pedazo que se lo mandó al hermano que documentó esta cita. En el periodo de Estar, el 14 de marzo del 1846, dice, vi a unas tras otros de los que oraban a Jesús en el Santísimo. Miren qué interesante, abandonar la compañía. Aún los que entraron al lugar santísimo, dice que los vio abandonar la compañía e ir e unirse con aquellos que estaban ante el trono
e inmediatamente recibieron la influencia impía de Satanás, hermanos. Entonces, hermanos, para ya ir concluyendo, vemos cómo podemos entrelazar la Odisea, hermanos, con el santuario, con los 3 departamentos, y cómo podemos entrelazar la cita de la visión del trono con la iglesia de la Odisea. El Jesús que llegó a la Odisea, hermanos, cuando nuestros pioneros murieron a principios de la Odisea, entonces ahora, cuando murieron, el Cristo que llegó a la iglesia es un Cristo que no es el verdadero Cristo, no es el Hijo de Dios. Satanás quiere que se quede en el santo, hermanos. Entonces, cuando vemos, yo lo que puedo ver, hermanos, atando esta cita del Espíritu de Profecía, el santuario y la iglesia de la Odisea, como mencioné, el santuario tiene el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. La Odisea también presenta 3 etapas, el frío, el tibio y caliente. Y según vimos en la escena de primeros escritos, ¿cuál es el lugar tibio, hermanos? En el santuario, lo que yo puedo ver, hermanos, que viendo el santuario y según la cita de la mensajera del Señor, el que se llegó en el lugar santo, el que le sopló, ¿quién fue? Dice que fue Satanás. Porque los que eran fieles a Dios entraron al lugar santo. Entonces, en la Odisea tiene 3 etapas. Podríamos decir que el estado frío, hermanos, es el atrio. Y el estadio tibio, donde el que sopló fue Satanás, a esta compañía que se quedó ahí y de los que habían pasado volvieron hacia atrás. Y eso es lo que Satanás quiere, que tú no entres al lugar santísimo, que tú no tengas una experiencia con Jesús en el lugar santísimo. Satanás quiere que tú vuelvas atrás, que tú no seas frío ni caliente, que tú no estés en el atrio ni en el lugar santísimo. La condición o el estado frío es el atrio, la condición tibio es el santo, y la condición caliente es el santísimo. ¿Se dan de cuenta, hermanos? ¿Por qué Jesús dice, yo prefiero que tú seas frío, que vuelvas al atrio y que me reconozcas a mí como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? O que estés en el lugar santísimo donde esté Jesús, pero no estés en el que, en el lugar santo, donde es un lugar tibio, porque ni estoy en el atrio, ni estoy en el lugar santísimo, estoy en el lugar, en una situación tibia, estoy en el lugar santo, donde ni soy tibio, donde ni soy frío, donde ni soy caliente, y por lo tanto me siento bien, estoy bien, porque yo he sido justificado, yo estoy guardando la ley, yo puedo hacer estas cosas. Y sin embargo, Jesús que me dice, tú eres un desventurado, tú eres un ciego, tú eres un desnudo. Por eso yo te pido que de mí compres ¿qué? Oro refinado en fuego. Por eso yo te pido es que tengas la fe de mi Hijo Jesús. ¿Cómo puede lograr eso? Jesús viviendo en tu vida. Jesús morando en mi vida. Y si usted se da de cuenta, hermanos, por eso es que la condición cuando Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, la pregunta es, ¿cuál puerta? Recuérdese que Jesús pasó la última puerta. Jesús entró al lugar santísimo, pero hay una puerta que la Odisea tiene cerrada, y esa puerta es interesante porque Jesús pudo abrir la puerta del atrio. Jesús puede abrir la puerta del lugar santo. Jesús puede entrar por la puerta del lugar santísimo. Pero ahora Jesús me está diciendo, hay una puerta en la cual yo no puedo entrar forzadamente. Hay una puerta la cual está cerrada. Hay una puerta en la cual yo estoy afuera. Hay una puerta
en la cual yo estoy llamando, hermanos. Y el problema de la Odisea, hermanos, y no hemos caído en cuenta, el problema de la Odisea es el que yo digo. La Odisea cree que tiene a Jesús, pero el Jesús que tiene la Odisea es un Jesús falso, porque es un Jesús que se ha inventado la Trinidad. Es un Jesús que dice que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo quiere entrar a la Odisea. Cristo quiere entrar a través de su Espíritu, pero la Odisea no permite que Cristo entre. La Odisea tiene a Cristo afuera. La Odisea cree tener a Cristo, pero el Cristo que tiene la Odisea es un Cristo falso, porque es un Cristo inventado, hermanos. Es un Cristo en el cual Jesús no ha entrado. ¿Te das de cuenta, hermanos, por qué el mensaje de la Odisea? ¿Por qué el mensaje de la justificación por la fe? Quiere decir, hermanos, que yo te invito, donde quiera que te encuentres, en cualquier momento que vayas a ver este video, el verdadero Jesús quiere entrar a tu vida. Y el verdadero Jesús es el Hijo de Dios. El verdadero Jesús es el Hijo de Dios. En Filadelfia Jesús es el que abre y cierra y nadie más. Abrió en el lugar santísimo y entró. La Odisea tiene una puerta cerrada que Él no puede abrir. Está llamando, solo el que oye y abre entrará para purificar, hermanos. Y mi pregunta es, ¿cuál Cristo es el que tú tienes en tu vida? ¿Cuál espíritu es que estás recibiendo? Recuérdate que en la visión muchos dijeron, danos tu espíritu. Pero el espíritu que recibieron fue el soplo del enemigo. Hermanos, en el cielo, en historia de redención, dice que era el Padre, el Hijo y el tercero en el mando, o por decir así, en jerarquía, era Lucifer en ese entonces. Hermanos, que no te engañen. Permite que el verdadero Cristo entre en tu vida. Permite que el verdadero, el Hijo de Dios, pueda entrar a tu vida. Permite que el mensaje del Padre y el Hijo pueda llegar a tu vida. Estudia, no crea lo que este servidor dice, pero hermano, te hago un llamado, al igual que Cristo. La justificación por la fe es Cristo morando en nuestras vidas. Cuando Cristo entre en tu vida, hermanos, ya tú no vas a ser un cristiano tibio. Ni siquiera un cristiano frío, aunque Jesús dice, ojalá y fueras. Pero la meta del Señor es que tú seas un cristiano caliente. En el nombre de Jesús, pídele a Cristo que te ayude a conocer el verdadero evangelio de la justificación por la fe, que tiene que ver que en Dios, el Padre, el Todopoderoso, dio a un Hijo para salvación de nuestros pecados. Y ese Cristo subió al cielo y está intercediendo por nosotros. Y envió a su Espíritu, el Espíritu de Cristo, su parte divina, a que estuviera con nosotros. Su persona en el Espíritu es la que está con nosotros aquí en la tierra. Que Dios te bendiga, es mi deseo. Y estuvo contigo Pablo Acevedo, y que tengas una feliz tarde, una feliz mañana, una feliz noche, un feliz día. Bendiciones. Que Dios te bendiga.